¿Tenemos? Ya, entonces vamos con mi invitado. Vamos con mi invitado. Estamos con don Alfonso López, presidente de la organización indígena ACODECOSPAT, que es la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipixca, pueblos indígenas que están sustentando en el pedido de consulta del EIA, del Estudio de Impacto Ambiental de la Hidrovía Amazónica ante la Corte Superior de Justicia. ¿Qué está pasando exactamente, don Alfonso? Bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas noches a usted. Buenas noches. Nosotros desde el 2014 venimos exigiendo al Estado de que se informe con toda claridad a los pueblos indígenas afectados por la hidrovía amazónica. Desde el primer momento hemos venido exigiendo y a través del Poder Judicial. Ahora se está trabajando el estudio de impacto ambiental, ¿no?, para la hidrovía amazónica ya con un nuevo concesionario, no es Cohidro. En esto tiene que ver mucho SENACE, pero es un proceso de que no se está teniendo en cuenta la participación efectiva de los pueblos indígenas. No se está afectando la vida de los pueblos indígenas. Una hidrovía que nosotros no nos oponemos a eso. Claro, suena positivo, más bien tener una hidrovía, ¿no es cierto? Mayor acceso al agua. Pero es que todo el tiempo ha sido una hidrovía. Para nosotros, históricamente, ha sido una vía de comunicación. Pero es que no solamente esa mirada desde la mirada occidental, una vía que facilite el transporte, sino también hay otros elementos desde la percepción de los pueblos indígenas que nos une al agua, a la profundidad, a los ríos, a los espíritus, al ecosistema mismo, ¿no? A la dinámica que puede cambiarse con el dragado del río. Una cosa es la hidrovía y otra cosa es el dragado del río. Ahora, para que esta hidrovía sea tal como la están necesitando, hay que dragar el río. ¿Qué es el dragar el río? Va a ir maquinaria pesada a hacer más profundo el río, digamos, ¿no es cierto? Algunas zonas del río. Claro, y eso significa mover los sedimentos que están en la base del río. Exacto. Sedimentos que contienen metales pesados, contaminantes, de que se han ido cubriendo, arenando por muchos años. 45 años de actividad petrolera, que es en ese circuito de actividad, ¿no?, donde está el Pastaza, el Corriente del Tigre, todos afluentes del río Marañón, afluentes del río Tigre con el río Ucayali, y esos sedimentos se van a mover. Esos sedimentos entonces van a tener en contacto con el agua y con los peces. Los peces ya se han dicho que tienen metales pesados 100 veces por encima de los límites permitidos. 100 veces. 100 veces. Es estudios del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Es una investigación científica. Pero también DIGESA dice que el agua del río no es apta para el consumo humano. Es agua que no es apta para el consumo humano. Esas peces que tienen metales pesados por encima de los límites permitidos van a volver a tener contacto con estos contaminantes que están sedimentados en el río. A ver, pregunto. Si esa agua no es apta para el consumo humano, ¿cuál es la diferencia que se haga el dragado? Si esa agua no es apta para el consumo humano y los peces que están ahí no son aptos para el consumo humano. Es que es cargar nuevamente a esos peces, cargar nuevamente esa agua con nueva cantidad de metales pesados. Pero es agua que no se consume para el consumo humano. Es la única fuente de consumo de agua. ¿Y cómo hacen ustedes para procesarla? Es que no lo procesamos, qué lo tomamos eso. directamente. Pero eso es un peligro, ¿no? Las autoridades tendrían que ver ese tema. Es que vivimos el abandono del Estado y ahora solamente se preocupan por la hidrovía, pero sin embargo no se preocupan por atender a la gente. O sea, ya de por sí ustedes están consumiendo, por ejemplo. De por sí ustedes están consumiendo agua que no es apta para el consumo humano, y lo que usted nos dice es, si encima que estamos consumiendo agua que no es apta, van a hacer el dragado, la van a empeorar, la van a envenenar más, y esa agua es la que consumimos nosotros. Y eso es una afectación directa a la vida de los pueblos indígenas, y más allá de los pueblos indígenas, de todos quienes estamos en la Amazonía. Y cuando ustedes han pedido la explicación del caso, ¿qué les dicen o no les responden? ¿Qué ha pasado? Debería de haber un proceso de consulta donde nos informan y donde el pueblo informado puede tomar decisiones en el camino. No hay nada. Es sabido, no hay una consulta. Este estudio de impacto ambiental debe darnos esas razones. Debe de hacernos conocer la magnitud del daño, ¿no?, que va a significar la hidrovía y el dragado del río. ¿Cuándo deberían empezar con el dragado? Debieron de terminar el estudio de impacto ambiental en este mes de noviembre. Sin embargo, no lo terminan y se van hasta el mes de marzo del próximo año. Para el Sin estudio embargo, de ya impacto hay ambiental. solamente para el estudio de impacto ambiental. Eso quiere decir que todavía no pueden empezar con el dragado. No pueden empezar con el dragado. Aún no hay el estudio de ingeniería que nos va a demostrar
cuánto va a significar de afectación a los pueblos ese dragado. No hay aún todavía. Por eso es que nosotros creemos que es oportuno de que exijamos a los entes que corresponden en esto, a SENACE, que se consulte a los pueblos para poder avanzar con el proceso antes de la aprobación del estudio de impacto ambiental. Porque si ya se aprueba con una resolución el estudio de impacto ambiental, ¿qué significaría una consulta previa después que todo está consumado? Queremos que se consulte a los pueblos, que podamos participar en ese proceso, que podamos mostrar nuestra preocupación y que puedan entender de que hay una relación más profunda desde la cosmología del pueblo Cucama y de los pueblos indígenas. 14 pueblos indígenas afectados, 28 organizaciones de base, más de 400 comunidades afectadas. No es un pequeño grupo de personas, es la Amazonía. Y son los ríos más importantes del Perú. Es el río Amazonas, una maravilla del mundo. Es el río Cayal, es el río Marañón, es el río Guayaga. Y la gente que vivimos en esta zona. Es una zona completamente inundable y estamos afectando lo que lo llamamos en el Perú la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, donde hay una gran biodiversidad que no se está respetando y que van a ser afectados esa biodiversidad con esta hidrovía amazónica. Estamos exigiendo un derecho, 120 días que establece la consulta previa para una concesión de 20 años iniciales, y no se va a dragar el río para 20 años. Se dragará para muchos años más que lo van a utilizar como esta hidrovía amazónica. Los pueblos indígenas hemos ido perdiendo nuestro territorio lentamente en el tiempo. Lo que yo creo es que debería haber una comunicación correcta, porque no soy un experto en el tema, pero me imagino que si de producirse correcta y técnicamente un dragado en el río, a futuro podría tener consecuencias positivas, porque así como usted dice, ese tema del mineral baja, ¿no es cierto?, al descender, me imagino yo que hace que el agua de la superficie del río tenga menos contacto con ese sedimento de minerales, sí, y tal vez el agua de arriba llegue con menos carga de minerales y podría ser más apta para el consumo humano. Pero es un tema técnico que deberían expresárselo a ustedes. Y no tenemos. Esa demostración técnica es el estudio de impacto ambiental. Claro, claro. Es el estudio de ingeniería, que aún no lo tenemos. Y queremos que antes que se apruebe el estudio de impacto ambiental se nos consulte, para que podamos estar bien informados y que para... ¿De cuánta gente estamos hablando? De más de 400 comunidades, hablamos de... Más de 400 comunidades. Comunidades afectadas, ¿no? 14 pueblos indígenas de diferentes etnias en la Amazonía peruana. Estamos exigiendo y esperamos, hoy día hemos sustentado esa necesidad, pero también el derecho, exigir el derecho, porque los derechos no se mendigan, exigir al Poder Judicial. Hemos visto que nos reciben muy bien y de que estamos seguros que van a atender y que en 2 meses vamos a tener una resolución de la Corte Superior de Justicia de Lima aprobando la consulta previa por los pueblos indígenas. Tiene que ocurrir. Le agradezco, señor López, ha sido usted muy amable. A usted le agradecemos por el espacio que nos brinda. No, gracias por haber estado con nosotros. Señores, tenemos que irnos al corte, son las 9:30. Tienen que ser escuchados estos pueblos, no los pueden olvidar de ninguna manera. Ya los han olvidado bastante para que sigan en ese plan. Vamos al corte, regresamos a meternos un poco más al partido. Hoy la selección peruana está empatando 0-0, terminó el primer tiempo. En cualquier momento empieza la segunda parte de este encuentro entre la selección de Perú y Ecuador. Ya venimos con los especialistas para hablar de este tema también. Corte, regresamos.